Buenas, hoy es 1 de agosto, soy Eugenio y empezamos sin trincheras. Voy a dar paso a los compañeros, que seguro que querrán hacerle un par de preguntillas. Señora Villalobos, me gustaría comentar con usted, porque también es noticia, la última hora del caso Bárcenas. Ya sabe usted que una jueza ha procesado al PP, a su tesorera y también al abogado Alberto Durán por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas. ¿Le parece justo esa decisión? Ya sé que el PP ha dicho que va a recurrir, pero ¿qué opina usted al respecto? Mire, los jueces son seres humanos con sus aficiones. A uno le gusta el Real Madrid, a otro le gusta el Barça, a otro el Málaga, a otro le gusta el PP, a otro le gusta el PSOE, a otro le gusta el Partido Comunista, porque son seres humanos normales. Tienen derecho a equivocarse, a cometer errores, a dejarse guiar más por lo que sienten, por lo que la realidad es. Pero claro, porque yo creo que hay que poner en valor la palabra, hay que poner en valor fundamentalmente lo que se piensa, hay que poner en valor las trayectorias de las personas y no simplemente los mensajes sueltos, sacados de contexto, para contentar a unos a otros. Hace falta hacer que la política sea noble, sea justa, responda a los intereses del pueblo y no a los intereses de cada uno y a una minoría que realmente es lo que defiende, los intereses de la mayoría. No al estilo turco, hace falta poner a los jueces en valor y hace falta no agredir a los demás y por respetar supuesto, sus caderas. Hay jueces que son estupendos, valiosísimos, aunque sean socialistas. Fiscales también, sindicalistas también, empresarios también, autónomos también, y no pegar a nadie. Valiosísimos. Y pero no hay otra pegar a gente nadie. que no. Aunque sean hay otra gente socialistas, que no. no debe pegar a nadie. Y sobre todo La violencia mala, ¿eh? Venga, Y el descalificar Andrés, a los jueces, malo. Vosotros podéis decir lo que os dé la gana. Andrés no agredió a nadie. Hoy queremos hablar de los medios de comunicación, su teórica imparcialidad y ese cuarto poder de la democracia, sus usos y sus costumbres. Para ello hoy contamos con Javi. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Muy bien, aquí estamos. También contamos con Paula. Hola Paula, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Y por último, pero no menos importante, con Marchena. ¿Qué tal, Marchena? Hola, buenas noches. Primero de todo, obviando el partido que acabamos de escuchar, obviando el ilícito por el que se está juzgando, bien sea al PP o bien sea a Bódalo, ¿creéis que el trato que se le da es igualitario o semejante a ellos dos, a Villalobos y a Callamero? Por ejemplo, empieza Paula, perdona. ¿Qué piensas? Estábamos aquí, yo creo, a ver toda la palabra. Bueno, a ver, yo parto de la base de que los medios nunca son imparciales porque al final la información está transmitida por personas. Y en este caso, todos los casos, las personas nunca somos objetivas. Entonces, nuestra forma de actuar o nuestra forma de preguntar o de participar en un debate mismo, pues viene influenciada por nuestras creencias, nuestras opiniones. Entonces, depende del medio en el que te encuentres, puede haber periodistas más o menos imparciales. Yo tampoco... A ver, es un caso concreto y a mí lo que me gusta es que en un medio se dé la oportunidad de participar a todo el mundo. Otra cosa es ya luego, creo que en este caso concreto, tampoco los dos tienen oportunidad de hablar y de exponer sus opiniones. Entonces, no sé, tampoco... Ya, pero es que a mí... aun siendo cierto que los dos pueden expresarse de una forma en igualdad de condiciones, veo yo, o al menos esa es mi sensación, que a Callamero se le da como un trato más infantil, ¿no? En plan, la violencia es mala, ¿eh? Tú ahora que eres diputado no puedes hacer qué cosas, ¿no? Como una forma de decir, tú eres un ignorante, realmente vienes del campo, no tienes mucha idea, vamos a enseñarte un poquito. Usted, señora Villalobos, es una señora respetable y no vamos a hablarle demasiado fuerte porque tienen cierta autoridad, digamos. ¿No creéis? Yo para nada lo veo así. Yo creo que eso es una opinión muy personal, Eugenio. Yo tampoco no me parece así. Para nada. No me quiero enrollar otra vez con un poco lo que he comentado antes. No sé qué opinan los demás, pero yo no estoy de acuerdo. Vamos, que puede ser más o menos imparcial, pero que se le dé un trato, como que me parece que es un poco rebuscar,
que viene del campo y que por eso se le trata de una manera diferente. No, para nada. Además, Cañamero sabe defenderse muy bien ante los medios, que no tiene ningún problema a la hora de expresar. Creo sinceramente que se expresa muy bien y que defiende sus ideas con mucha coherencia, y no lo veo como que le estén tratando de una forma infantil porque venga del campo y se quiera decir. No, yo no lo veo así. Y Marcela, ¿tú qué piensas? ¿Qué ideas tienes de este caso? Pues pienso que el trato no es el mismo para nada, vamos. De hecho vi la entrevista completa y el trato a Cañamero fue en plan como cuando lo de los carritos del Mercadona, ¿sabes? Le decían los contertulios, Cañamero decía, es que nadie va a pensar en esos niños que no tienen para lápices o cuadernos para el colegio. Y llegaron a decir uno de los contertulios, es que tú no piensas en los niños del dueño del supermercado, ¿sabes? Que era algo como diciendo, vale, ya no sabes por dónde meterle mano, ¿sabes? Tienes que decirle algo. Yo como andaluz y jornalero que soy, me siento bastante identificado con Cañamero. Para mí es un ejemplo a seguir en la política, ¿sabes? Es una persona que, claro, a lo que ha renunciado siendo diputado y demás, me parece un ejemplo como político, ¿sabes? Y para nada, el trato a Villalobos, pues a la vista está lo que es, ¿no? Ya, pero vosotros mismos estáis condicionados por vuestra creencia, vuestra opinión. En este caso, tú mismo reconoces ahora que para ti es un ejemplo a seguir, y ya por eso estáis también un poco hilando demasiado sobre la intención o el trato intencionado que se le ha dado en un medio de comunicación. A mí no me parece tan exagerado, yo no lo veo así. Hombre, tú, el trato, cuando lo entrevistas a el corte que ha puesto Eugenio, cuando dicen violencia no es, no sé qué, está hablando del caso de Andrés Bódalo, caso sí. de un jornalero que está en la cárcel por 4 años por supuestamente unos delitos de agresión a un concejal del ayuntamiento de Jódar, en Jaén. Hay vídeos en YouTube donde se ve la manifestación donde se le culpa a Andrés Bódalo de esto, y para nada Andrés Bódalo agrede a nadie, para nada. Vamos, están los vídeos en YouTube y vamos, él lo único que hace es separar a la gente que quiera saltar de una manera simbólica al ayuntamiento de Jódar. Y en ese momento se sale el concejal, hay un forcejeo, y Andrés Bódalo lo único que hace es separar a la gente que está saltando al ayuntamiento para que no haya conflictos ni haya violencia. Entonces me parece un poco de niñería, de niñatería lo que hace en la televisión. En este caso de la entrevista, no recuerdo si era la presentadora o uno de los contertulios, lo que decían era que efectivamente se ha ajustado a la sentencia, que ya está en la cárcel, pues porque un juez lo ha determinado así. Hay un caso de violencia de por medio, es lo único que le dicen. Ya, porque pero él si te paras a ver la diferencia con el de Villalobos, no se pone en cuestión que cuando ella cuestiona el buen uso o el mal uso de la jueza, no lo ponen en cuestión. Pero vamos a seguir abriendo el debate a Javi, que todavía no ha hablado. Javi, ¿qué opinas de este tema? Hombre, aquí hay dos cosas que se puede hablar de distinta manera. Una cosa es el hecho en sí de lo que se está comentando en ese momento en la entrevista que le hacen a Cañamero, y otra cosa es si hay una diferencia evidente en la forma de comportarse de los periodistas. Yo creo que, hombre, más allá de que hay ciertas personas pueden tener un clasismo a la hora de identificar a determinadas personas, como el que puede ser un jornalero, y piensan que tienen que hablarle de una forma con condescendencia para que le entiendan por ese clasismo que ellos tienen, más allá de eso no veo que haya, digamos, una predisposición o para llevarle hacia un terreno determinado, o haya una ideología marcada dentro de la entrevista que le hacen. Otra cosa ya es si estamos más a favor con los argumentos de cada uno, pero en el trato que reciben o como dice Paula, en la capacidad de expresarse en el tiempo que le dan para expresar sus ideas, yo creo que dentro de ese clasismo que pueda haber en el tono, en las palabras que se utilizan con cada uno, yo creo que cada uno pudo expresar su opinión perfectamente, ¿no?
Sí, obviamente ambos dos pudieron hablar con libertad y expresar sus ideas, pero bueno, por último quiero insistir, ¿no? El hecho de que los contertulios fueron mucho más contestarios a Cañamero que a Villalobos. A Villalobos a nadie, incluso con una cierta... Perdone usted que le hable de este tema de los ordenadores del PP que ha salido ahora, ¿sabe? Con más tiento, o la percepción mía quizás, ¿no? Quizás errónea, quizás parcial, como decía Paula. Pero me da esa sensación. Hombre, cuando tú estás en contra de unas ideas, siempre vas a expresar la desaprobación con más ímpetu. Claro. O le vas a intentar llegar a pillar a esa persona, vas a intentar pillarlo mucho más que con alguien que tú estás a favor. Si tú estuvieras a favor de esa persona de lo que está hablando, le dejarías que se expresara con tranquilidad, no intentarías meterle cizaña. Pero claro, en el momento que tú estás en contra de esas ideas, tú vas a pillarlo. Pero igual que le pasa a Cañamero, le pasa a cualquier persona que tiene una entrevista dentro de la televisión y, digamos, el periodista está más en contra de eso que está expresando. Entonces intenta buscarle el fallo o intenta, digamos, que sus argumentos se caigan. Yo eso dentro de un periodismo, yo para lo que he visto y para lo que he leído, no me parece de lo peor que se puede encontrar. Hay muchos casos, sobre todo en la prensa escrita, me parece que se ven casos en los cuales los titulares, por ejemplo, son bochornosos. Pero dentro de que se le pueda intentar acorralar o hablarle con más condescendencia, tampoco lo veo algo excesivo. Y hablando de eso, de ejemplos en la prensa escrita, ¿cuál crees tú que ha sido ese caso que digas tú, wow, que Spain is different? Yo no recuerdo ahora mismo un caso ahora así que me llamara exactamente mucho la atención. He leído muchos artículos de esto que te llegan por Twitter o te llegan por notificación de los periódicos, sí. Y tú ves el titular y tú dices, Dios mío, ¿cómo ha podido esta persona decir eso, no? Y luego tú lees el artículo entero y a lo mejor es el 0,003% de toda la entrevista y que, por supuesto, no refleja todo el argumento que ha dado esa persona durante la entrevista, lo cual eso a mí me parece más peligroso, porque además en la prensa escrita tiene el peligro que con 3 palabras puedes resumir todo lo que ha dicho, pero engañan mucho. Claro. Porque cuando tú te estás expresando a lo mejor por televisión, es más difícil la manipulación, pero en la prensa escrita para eso da mucho poder. Y hablando de otro orden de cosas, queríamos hablar ahora, por ejemplo, el tema tan sonado de hace unos 3 meses, ¿no? Del tema de la ponencia de Pablo Iglesias en la Facultad de Filosofía de la Complutense, en la que algunos periodistas le hicieron un desplante. Escuchémoslo. Entonces traigo aquí de nuevo a los periodistas para explicar esa relación freudiana. Álvaro Carvajal, o alguien que no fue Álvaro Carvajal, o fuentes internas de Álvaro Carvajal, vino a contar una vez. Digamos, la historia no tiene por qué ser verdad, pero como tantas cosas que se publican, que no tienen por qué ser verdad, pero se publican. Nos cuenta la historia de un periodista que te dice, fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Es imposible. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Y aún así, en buena parte de los periodistas que nos siguen y que están obligados profesionalmente pues, a hablar mal de nosotros, porque así son las reglas del juego, hay un elemento de amor. Como están los periodistas, lo que creo que es una falta de respeto para lo que tengo que decir, hacia todos sus compañeros. Lo siento, pero no hemos entendido quizá lo que quería decir y querría mostrar mi apoyo a Álvaro Carvajal. Creo que en un contexto académico cualquiera puede ser objeto de ejemplo para explicar una cuestión académica que creo que además se ha mostrado con enorme cariño y con enorme simpatía. Si eso no se ha entendido, creo que a lo mejor, y siento que no ya se haya entendido y que alguien se haya podido sentir ofendido, a lo mejor algunos no han entendido todavía lo que significa un espacio académico. Esto no es una rueda de prensa, esto es la universidad. Bueno, he escuchado esto de Pablo Iglesias
¿Qué pensáis de sus palabras? ¿Creéis realmente que los periodistas están condicionados a la línea editorial de su periódico o son libres dentro de su periódico? ¿Creéis que cuanto más caña le dé, por ejemplo, El Mundo a un periodista del Mundo, más ascenderá, o simplemente es un prejuicio de Pablo Iglesias? Paula, tú que trabajaste como periodista y has estudiado periodismo. Bueno, ahora mismo no ejerzo, a ver, a mí lo de Pablo Iglesias no me gustó principalmente porque me parece que personalizar en una persona concreta, en un periodista concreto, que al final tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, estoy convencida, me pareció un poco falta de respeto, y sinceramente yo estoy de acuerdo con que se levantaran, porque tú puedes tener una opinión sobre cómo trabajan los medios de comunicación, pero en ese caso él es el representante de un partido político que precisamente tiene muchos millones de votantes y la gente le conoce gracias a los medios de comunicación. Entonces, tú tendrás medios de comunicación que sabes que te van a criticar y tienes medios de comunicación que te van a alzar, entre comillas. Y gracias a un medio de comunicación en concreto, muchos conocemos a Pablo Iglesias. Entonces, personalizar así porque hayas recibido un titular o hayan escrito algo sobre ti que no te guste, me parece además que Pablo Iglesias tiene tablas de sobra para saber defenderse en medios de comunicación, como para tener que utilizar una conferencia en la Complutense para atacar a un periodista concreto. Que en ciertas ocasiones te puedes ver no obligado, te puedes ver influenciado por el medio en el que trabajas, pero que a nivel personal cada uno intenta hacerlo lo mejor posible, en este caso su compañero, estoy segura. Y hablando, bueno, lo que tú No dices... sé los demás no están... Yo en este tema quería introducir dos cosas que para mí parece fundamental. Yo creo que el periodismo tiene un doble factor, que es un producto y luego que es una herramienta política. Y eso es así, ha sido así toda la vida. Aunque no haya habido partidos que se quejaran de ese trato. Es un producto en el sentido de que siempre va a intentar poner algo que se venda fácil, que a la gente le guste. A la gente le gusta el morbo, le gusta algo que le llame la atención. Entonces ahí vienen muchas veces esos titulares a lo mejor sorprendentes, que quizás no refleja el contenido de las entrevistas, pero lo que intenta enganchar a la gente. Y luego está claro que es una herramienta política y que todos los periódicos van a tener una ideología, y siempre la han tenido. Habrá periódicos que lo demostrarán de forma más evidente, y porque quizás quieren llegar a ese tipo de consumidor, digamos, y habrá periódicos que a lo mejor esa ideología la intentan ocultar un poco, o intentan contrastar más, o intentan que se note menos esa ideología que tienen, pero que tienen, por supuesto, y eso ha sido así siempre. Entonces, no sé, supongo que Pablo Iglesias también, en el hecho de que es un político más joven, o su partido político es más joven y no tiene tantas líneas editoriales que sigan su partido, quizás en eso está un poco en desventaja, pero vamos, que siempre ha existido. Yo creo que es todo lo contrario, que Pablo Iglesias maneja los medios de comunicación estupendamente. Yo creo que no, que... Los maneja, pero otra cosa es que exista una editorial que siga su política, claro, y la apoye, ¿sabes? Por ejemplo, el diario.es está claro. Sí, el diario.es, bajo mi punto de vista, es una editorial que está bajo la política de Podemos, y no es malo, o sea, es una difusión. Al fin y al cabo, el periódico es una difusión y se encarga de difundir las cosas buenas que tiene ese partido político, igual que El País está claro que tira más hacia el PSOE, El Mundo tira más hacia el PP. Luego está el Español, que está bajo que sigue la línea de Ciudadanos, pero es que es normal. Es al fin y al cabo difusión de unas ideas que yo creo que están en su derecho, vamos. Cada periódico, igual que cada tele, igual que cada radio, tiene una línea editorial más o menos marcada, pues por los directores, dueños, presidentes, etcétera, etcétera. Yo lo que me refiero es que a título personal, en este caso, intentar como dejar un poco en ridículo a una persona que está trabajando para un medio de comunicación concreto y que no lo sé, porque no lo sé, pero que intentará hacer su trabajo lo mejor que puede dentro de la línea editorial que tiene su periódico,
me parece que estuvo fuera de lugar. Pero ¿no crees dentro de este ejemplo que puso él, que lo puso a él como ejemplo, como cualquier otro periodista, como comentó, entra dentro del área A ver, de que la lo docencia? puso como cualquier otro, no lo creo, porque no Sí, creo sí, que lo dijo textualmente, dijo, pongo a él como podría ser cualquier otro periodista. Sí, sí. Una cosa es lo que dijo y otra es lo que yo creo la intención que tenía, que era directamente decírselo a esa persona. Yo creo que fue así, pero vamos, en líneas generales que existe, pues eso, lo que decía Javier, que sí hay una línea editorial y de hecho más o menos cada uno de nosotros sabemos o leemos, algunos contrastan más con otros medios aunque no sigan su línea editorial, otros no, pero cada uno un poco, pues si a ti eres más tirando a las ideas del socialismo, pues lees más El País o te gusta leer más El País, hay gente que lo contrastará o no, pero bueno, que cada uno sabe más o menos lo que está leyendo, hacia qué línea editorial va. O en este caso línea de televisión o grupo mediático. Pero ahí, bueno, cuando estaba... Yo creo- No, sí, Mecena, habla tú que no has comentado. Yo creo que Pablo Iglesias se equivoca al señalar a una persona en concreto y al ser de las características que es, ¿no? Que es un periodista, no está señalando a un político que haya hecho algo mal para la gente, no está señalando a una persona por hacer un trabajo que a él no le ha gustado, ¿vale? Entonces yo esa parte la veo mal, por la parte de Pablo Iglesias. O sea, ahí se equivocó rotundamente, vamos. Pero después yo creo que es lo que dice Eugenio, no se refiere a ese periodista solo, intenta rectificar después, diciendo que no se refiere a ese periodista solo, son casi todos así, pero bueno, después está claro, en España siempre los partidos han tirado para una línea editorial distinta, el PP con Polanco en el grupo Prisa, el PSOE con el grupo Planeta, creo que fue en su época. No debemos extrañar tampoco mucho de lo que hacen esas cosas. Y por otro lado, quería comentar lo que había comentado Pablo al principio, que veía razonable que los periodistas se levantaran para hacerle ese, digamos, mira, te has colado, lo has hecho un feo a nuestros compañeros, nos levantamos. ¿Creéis que son, digamos, coherentes los periodistas cuando hacen esto con Pablo Iglesias, pero no son capaces de irse cuando Rajoy da una entrevista a través de un plasma o no aceptan preguntas de los periodistas? ¿Creéis que en ese caso los periodistas no son coherentes? Pues ahí tienes toda la razón. O sea, tan malo es atacar a un periodista directamente como que no te permitan hacer preguntas, que al final es tu trabajo, o que tengas que escuchar una rueda de prensa a través de un plasma, que a mí me ha parecido de lo peor que ha podido haber a nivel comunicativo. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, coherencia cero. Que se hizo mal. Ojalá a partir de ahora se haga así cuando se crea que se está tratando mal a un compañero o tratando mal a la gente, que al final es lo que se hizo cuando se habla a través de un plasma o no se permite preguntar a los periodistas. Estás impidiendo que la gente acceda a la información. Yo creo que al final los políticos tienen que aprender que son personas públicas y que cualquier gesto que haga va a estar en tela de juicio y que cualquiera va a poder escribir algo sobre eso que están haciendo y que les gustará más o les gustará menos, pero que su responsabilidad al fin y al cabo es ser los dirigentes de un partido que pueden gobernar este país. Y un dirigente que puede gobernar un país que hace esas declaraciones da que ver que no es capaz de asumir ese tipo de responsabilidades, porque al fin y al cabo eso es el daño menor que te vas a encontrar dentro de una vida política tan larga. Lo cual yo por ese lado ya no es tanto porque esté bien o esté mal, sino porque demuestra poco como capacidad a la hora de dirigir. A mí eso me demuestra que no eres capaz de asumir cosas que te vayas encontrando en tu vida política. Y lo de los periodistas, pues yo creo que igual que tú eres capaz de hacer una crítica y despacharte tranquilamente, yo creo que tienes que asumir también las críticas que te vengan de otro lado, te gusten o no te gusten. Y en ese momento te tendrías que quedar ahí, seguir informando y ya está. Y luego escribe en tu periódico, que para eso lo tienes, escribe lo que quieras sobre el hecho.
pero hacer un desplante de ese modo no lo veo. Tú, Marchena, ¿tú qué piensas al respecto? Pues, ¿cuál era la pregunta? Que estaba toqueteando un poco el micrófono. ¿Te escucha más o menos bien ahora? Vale, no, respecto a si eran coherentes haciendo un desplante delante de Iglesias, pero no delante de las vale. Tema del plasma. No, está claro que no, está claro que la valentía no es la misma a la hora de actuar los periodistas ante Pablo Iglesias o cualquiera de Podemos que ante cualquier otro político, ¿no? Ya sea de Ciudadanos, del PSOE o del PP. Es lo mismo que estábamos hablando antes de Cañamero. En la actitud de los contertulios, de los periodistas, en el programa del Tele, no era la misma con Villalobos que con Cañamero. Lógicamente tampoco va a ser la misma al comparar a Pablo Iglesias con Mariano Rajoy o Albert Rivera o Pedro Sánchez. Vamos. Yo en este sentido lo que veo es que Pablo Iglesias parece que lo que demuestra no es que esté en desacuerdo con un trato discriminatorio, sino que parece que está en desacuerdo porque él no tiene favores de ese tipo, ¿sabes? Que como él no tiene ese poder y intenta conseguir... Perdona que yo no creo que sea tanto así. Bueno, escuchando la conferencia entera, él hablando de ese libro, ¿no? Que habla de un compañero, tal Carlos, no sé quién exactamente, habla de cómo ese libro explica la ascendencia de Podemos y por qué Podemos está en ese crescendo en estos últimos años, ¿no? Y te viene a decir que los medios de comunicación, hay una relación entre los medios de comunicación y los partidos políticos, y pone a ese periodista de ejemplo diciendo realmente está ahí para darnos caña, porque su línea editorial con ese periódico es darnos caña, porque es su leitmotiv, darnos caña, pero aún así le atraemos de cierta forma, es decir, ve en nosotros algo atractivo que relacionado, está hablando también del psicoanálisis, del tema más psicólogo y filosófico. No es tanto una crítica, o así lo percibo yo dentro de la conferencia, no es tanto una crítica a los periodistas, sino a esa relación de amor-odio que al final embarca tanto al periodista, que teóricamente debe de estar en contra de ti, como al entrevistado o al seguido, al periodista, al líder político, que es como una especie de ídolo atractivo que lo odias porque tú tienes que odiarlo o tienes que darle caña porque es tu medio de vida, pero de cierta forma te atrae. Yo no creo que tanto sea desde el punto de vista de Pablo Iglesias un ataque en plan, mira este bastardo que me está metiendo caña y yo no soy capaz de controlar otros medios como si hace el PP o el PSOE para darme caña, sino esa relación humana. Era más en el tema humano, de humanidades, de lo psicológico, filosófico, no tanto en el discurso político. Es lo que entiendo yo, dentro de esa conferencia. ¿Sabes lo que te digo? Tú estás diciendo... Sí, no es sí, tanto... puede ser que quisiera explicar una relación político-periodista desde el punto de vista humano, pero es indudable que aprovecha esa relación político-periodista para desahogarse y decir 3 o 4 cosas que estaba deseando decir. Pero ¿por qué? Pero me preguntáis, ¿por qué por él? Y no por otros que quizás le tienen más ganas o le han dado más caña, ¿no? Porque igualmente puede hablar de Inda o de Maruenda, ¿no? Aunque Maruenda es su coleguita, pero de Inda decirle, mira, Inda, eres un bastardo, eres un pantuflo, ¿no? Lo que dice así habitualmente, ¿no? Para intentar faltarle respeto. Pero te quiero decir, ¿por qué no los ataca a ellos y si a él, que realmente, si tú no estuviéramos hablando ahora mismo de él, ¿quién conoce a ese chaval? No es alguien relevante. Yo creo que se dirige a él porque es la persona, no lo sé, pero supongo que es la persona que hace el seguimiento de Podemos o hace determinados seguimientos del mundo. En el mundo. Claro. Entonces, en ese momento, pues lleva haciéndole, entiendo que pues tenemos pre-campaña electoral, campaña electoral, tal, y supongo que, la verdad que no recuerdo muy bien, con tanta campaña, no sé si fue pre-campaña. Sí, fue pre-campaña. Todavía no había empezado la pre-campaña. Vale, es que ahora mismo tengo un lío con tantos meses, ya no sé si fue antes o no. Bueno, el caso que debe ser la persona que hace la cobertura de él y entonces pues evidentemente se dirige a él porque debe haber una serie de noticias que no le han gustado respecto a lo que él hace. Pero es curioso porque también al día siguiente, a los 2 días, le da un abrazo al otro y el otro se lo devuelve. ¿Sabes? Y es algo que te extraña, ¿no? Si le has querido hacer la puñeta porque hacía un cabrón contigo
y él está muy resentido porque es oye, qué amiguitos somos, ¿no? Un abrazo amigable. El otro puede decir, mira, me has intentado meter la puya, pues ahí te vayas con tus muertos, ¿sabes? No te quiero ver más y tal, te quiero decir, no creo, no sé. Yo creo que es más... Pablo se dio cuenta de que se había equivocado. De hecho, rectificó en el momento, también se vio ahogado un poco por las circunstancias, porque lo que él no pensaba desde luego es que compañeros iban a secundar la marcha del periodista del Mundo. Entonces, viendo digamos, el histórico de los periodistas, que se baja los pantalones ante cualquiera, diría, bueno, aquí también se bajan los pantalones, no habría problema porque lo critiquen. Digo yo, ¿no? O sea, normalmente ese histórico de que lo ningunea un periodista, un político, da igual. Yo sigo con la entrevista o yo sigo detrás del plasma. Pero pretendía, ¿no?, que fuera lo mismo, ¿no? Diría, yo soy un político y no me van a hacer este feo, ¿no? Menos valorando a los periodistas, digamos. Para nada se lo esperaba y se vio sorprendido por las circunstancias y luego dijo, pues es que me toca rectificar porque no me queda otra. Supongo que su equipo de prensa le echaría una buena bronca también. No lo sabemos. Seguro. Bueno, si queréis, después de este debate tan apasionante, que me gusta bastante, vamos a dar paso a digamos, a la eterna pregunta, ¿no?, en este país, ¿no? Después de casi 9 meses, la formación de gobierno, ¿no? Después de 9 meses y 2 elecciones, vamos a ver las posibles combinaciones para la formación de gobierno. Vamos a escuchar este audio. He aceptado el encargo de Su Majestad el Rey. Y hay otra diferencia sustancial, basta con ver las ruedas de prensa que han escuchado hoy. Yo quiero gobernar. No le he escuchado lo mismo al resto de las fuerzas políticas y me gustaría que algunas nos acompañaran a la hora de gobernar. El plan B es que el partido que ha ganado las elecciones y su candidato, Mariano Rajoy, se presenten a la investidura y en esa investidura los partidos de la oposición tengamos una posición responsable y constructiva y permitamos el desbloqueo con una abstención que permita, en definitiva, poner en marcha este país. Depende básicamente de que se sorteen 2 dificultades y nosotros no ponemos ninguna de ellas. Una es que el Partido Socialista se plantee la posibilidad de gobernar con Unidos Podemos. Hasta la fecha no lo ha hecho. Y la segunda es lograr un difícil acuerdo de investidura con Esquerra y con el Partido Demócrata Catalán, que yo creo que no está cerca. El reto, el desafío que tiene el señor Rajoy es el de saber interpretar cuáles son los cambios que le permitirán llegar a articular esa mayoría parlamentaria para poder formar gobierno. E insisto, en ese ámbito no está el Partido Socialista. Bueno, la pregunta es previsible y muy repetitiva, ¿no? ¿Qué crees que pasará en la formación de gobierno? Tú, Javi, por ejemplo, ¿qué piensas? Es buena pregunta esa, ¿eh? Yo creo que es la que está volando ahora mismo en el aire. Pues, si te digo la verdad, yo cada vez me entra más dudas. Yo creo que finalmente va a haber un gobierno en minoría del Partido Popular. Lo que no sé muy bien es cómo se va a dar ese gobierno. No sé si es que al final el PSOE se va a abstener o se va a abstener, quiero decir, se va a abstener sin el sí de Ciudadanos o se va a abstener aprovechando un sí de Ciudadanos. Pero si yo tengo que apostar por algo, yo apostaría ahora mismo por un gobierno de Rajoy en solitario y en minoría. ¿Y tú qué piensas, Marcela? Dando la vuelta. Pues yo creo que hace igual que Javi. Creo que van a apoyar a Rajoy, tanto Rivera seguro, y después quizás no todo el PSOE, pero sí los diputados suficientes como para que gobierne Rajoy, como para tampoco quedar tan mal el PSOE. Y acabará gobernando, creo yo, Mariano Rajoy. ¿Y tú, Paula? ¿Crees también como Javi y Marchena que gobernará en minoría el señor Rajoy? Yo ya no sé qué pensar. Yo cada día, cada media hora pienso una cosa diferente. Yo he visto unas declaraciones hoy del PSOE que en ningún caso iban a facilitar un gobierno del Partido Popular, de Rajoy, y de Ciudadanos mantenerse en su postura de la abstención. Entonces, al final,
por un lado pienso lo mismo que Marchena y que Javi, digo que sí, pero luego no sé si ya estoy muy condicionada pero digo, si es que no puede ser, si realmente van a cumplir su palabra, lo que están diciendo día tras día tras día, es imposible. Entonces, no sé, no estoy en un mar de dudas. Pero si ante el caso de que, por ejemplo, el PSOE se abstuviera y dejara que gobernara el PP en minoría, ¿cómo creéis que defendería esa abstención, ¿no? Delante de su electorado? ¿Cómo puede decir, mira, vamos a dejar gobernar a la derecha española? ¿Cómo puede defender eso y no caer irse al garete, ¿no? Desaparecer o casi desaparecer, ¿no? Es complicado, de luego el Partido Socialista ahora mismo es el que está en la peor situación. Claro. Es curioso porque todo el mundo dice que ha sacado el peor resultado de su historia, y es cierto, pero parece que es cuando más importancia tiene en muchos años el Partido Socialista, porque resulta que todo el que quiere formar gobierno o que quiera formar gobierno tiene que hacerlo a través del Partido Socialista. Entonces eso del peor resultado es como un arma de doble filo, porque realmente al final... Para hacer, digamos, certero. Hombre, la mejor posición tampoco, porque cuando estaba gobernando con ZP, ahí estaba mucho mejor. Era mucho más decisivo. Claro. Sí, pero quiero decir que al final tu importancia o tu peso dentro del Parlamento, al final eres como la llave para un gobierno u otro, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando tú tienes esa llave y esa capacidad de decidir qué tipo de gobierno puede haber dentro del Parlamento, se te forma un dilema bastante importante. Porque esa capacidad de decir, quiero un gobierno a lo mejor más constitucionalista, pero va a ser más de derecha, o quiero un gobierno más de izquierda y más riesgo a lo mejor a unos dilemas complicados, que también tengo que explicar a mi electorado, porque lo que pasa dentro del Partido Socialista es que hay un abanico bastante amplio. Claro. Y igual que tendría que explicar un pacto con Podemos y determinadas políticas, tendría que explicar que permita gobernar al PP sabiendo que va a practicar determinadas políticas que son de derecha. Entonces está claro que la situación más difícil la tienen ellos, y que hagan lo que hagan van a tener que explicarlo. Pero yo creo que de momento lo que yo creo que todos lo que están de acuerdo es que es el PP el que al final tiene que negociarlo y tiene que hacer los sacrificios políticos y tiene que renunciar a políticas que el resto de partidos no están de acuerdo. Y yo cuando digo que puede ser que haya abstención del PSOE, porque a lo mejor al final consiguen sacarle alguna o hacer que Rajoy renuncie a algunas políticas, y con esos beneficios poder explicarle a su electorado que es lo que han conseguido. Es la única forma que se pueden salvar. Claro, pero está claro que van a tener que explicarlo muy bien. No puedes decir, mira, bueno, voy a abstenerme, pero a cambio de esta abstención he conseguido esto y lo Claro. Pero es que hoy por hoy no se ve que estén hablando siquiera. O sea, por el aire no llegan los acuerdos. Lo único que están hablando ahora mismo son Ciudadanos y PP. Hoy he escuchado, hoy ha salido una noticia que el Partido Popular ha mandado a Ciudadanos y al Partido Socialista 125 medidas. O sea, han analizado el pacto que hicieron entre Ciudadanos y el Partido Socialista, sus 250 medidas, y dice que hay 125 medidas que pueden llegar a un acuerdo, y eso es lo que le ha mandado a los partidos, como diciendo, mira, no somos tan distintos, negociemos esto. Teniendo en cuenta que el 80% de ese acuerdo era el programa electoral de Ciudadanos, tampoco es que estuvieran mucho en desacuerdo, ¿no? En desacuerdo, perdón. Claro, tendrán muchas coincidencias, por supuesto. Pero lo que pasa es que yo creo que las diferencias pesan mucho más que esas coincidencias. Ahí es donde hay que ver cómo funciona la política. Claro, teniendo en cuenta que Ciudadanos quiere rascarle un poquito más al PP, el PSOE quiere mantener esa cara de izquierda y no desaparecer, es que lo que tú dices es muy... Hay que ver ahí el juego de la política, cómo juegan a la política. Exactamente. ¿Qué pensáis tú, Paula y Marchena? Yo creo que hay que valorar también que si no se llega a un acuerdo ahora, son terceras elecciones. Y el PSOE no sé si está en situación de enfrentarse, no sé qué es peor, si que se abstenga o que vaya a unas terceras elecciones y saque todavía menos escaños. Es que la coyuntura no es nada fácil.
No, es que el que está en la peor situación es el PSOE, a todas luces. Su elección puede darle la puntilla final o mantenerse ahí en ese estado de cuasi muerte. No se abstiene, está claro que vamos a tener que ir a terceras elecciones porque es que no queda otra. Entonces, si vamos a terceras elecciones, yo creo que el mayor perjudicado volvería a ser el PSOE. Sí. Y seguramente el gran beneficiado volvería a ser el PP. Entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Usted cree que volvería a estar más beneficiado el PP? ¿Quién va a votar más del PP? Me refiero, se ha ido en tropelía los votantes de Ciudadanos al PP, ahora ¿quién va a votar más? No sé, no hay más ciudadanos. Puede optar la gente por no ir a votar. Claro, pero normalmente el voto abstencionista es más de la izquierda, no tanto de la derecha, claro. Si votan toda la gente de la derecha y Podemos votar incluso menos que hasta ahora y el PSOE menos todavía, pues ya tendríamos otra vez una grande y libre. El problema de ir otra vez a elecciones es que se estaba dando un mensaje clarísimo de que ir a votar no vale para nada. No. Y eso es lo más peligroso que puede haber en democracia, que la gente perciba que su voto no vale para nada. Que es lo que ha pasado en estas segundas elecciones. Que no ha sido realmente... Las primeras elecciones, como dije yo, fue estas son las elecciones más democráticas, venga, vamos todos a votar, tenemos 4 partidos. Y después de mandar ese mensaje de democracia absoluta, le mandamos un mensaje de hemos tenido las mejores elecciones, las más democráticas y no valió para nada. Y entonces la gente se queda como diciendo, ¿para qué? ¿Para qué vale esto? Entonces, claro, eso es frustración. Si tú ahora mandas una segunda elecciones que ya se vota, que es una campaña más bipolar, que ya se ven como 2 opciones nada más, ya es como, ya no se hablaba tanto de programa. Yo veo que ya estaba muy distorsionado todo. Pues si tú ahora vamos a unas terceras elecciones, más distorsión, menos ganas, más frustración, ya no es porque... Yo no lo veo tanto como... Yo creo que se tendería más al bipartidismo, porque al final cada vez la gente iba tendiendo a decir, joder, es que al final la única solución es que haya un bipartido. Que yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Pero tú crees que en ese bipartidismo, bueno, perdería Ciudadanos, obviamente, pero dentro del bloque progresista, por así decirlo, ¿quién crees que salía más perjudicado? Yo creo que saldría perjudicado. Yo creo que saldría perjudicado Podemos. No por nada, sino tú tienes que tener en cuenta que el Partido Socialista tiene una estructura hecha de muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces tiene unos militantes que lo puedes movilizar más o lo puedes movilizar menos, pero esa base con un margen arriba abajo va a ir a votar. La gente que arrastra Podemos es gente de frustración, gente de descontento, gente que pide regeneración, gente que funciona por impulso y por emociones, como dice Pablo Iglesias. Nosotros somos un partido de que arrastramos por emociones. Esa gente, cuando tú le estás mandando estos mensajes, esas emociones se pierden. Claro, está ya entonces cansado. Claro, está cansado y de hecho en estas elecciones ya se ha visto todos los votantes que han perdido Podemos e Izquierda Unida. Se puede ver también con la unión de Izquierda Unida y Podemos también puede verse ahí. Algo tiene que haber por ahí, pero cuando ha bajado 6 puntos, 5 puntos, que se bajó el porcentaje de partidos. Fíjate tú qué casualidad que ese 1,5 millones coincide casi al completo con los votos que ha pedido Podemos. Unidos Podemos. Sí. Eso da mucho la sensación de que ese votante, como tú le vendas una emoción o tú le vendas que va a tener la oportunidad de cambio y eso no se produzca, eso va mermando y yo creo que al final los que son favorecidos en ese sentido es el bipartido tradicional que tiene las estructuras políticas hechas y que más asentada en el territorio, claro. Más asentada y que además una gran parte del resto de la población lo va a ver como la única solución. Yeah. Al final. Bueno, pues lo siento, pero tenemos que dejarlo aquí porque se nos come el tiempo. Muchas gracias, Javi, Marchena y Paula, por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Luego. ¿Tú crees que la televisión hace esclavo? Sí, evidentemente. Hoy, tal como está diseñada la televisión, y me van a perdonar la expresión, es como tener un terrateniente en cada casa. Porque realmente no es una televisión para liberar, no es una televisión puesta para la cultura, es una televisión para amordazar a la gente, para entretener, ¿no? Y yo creo que se está perdiendo incluso la esencia de lo que es la democracia. Es lo mismo que cuando se dice el peligro de meter un jornalero en la cárcel. ¿Tú crees, sinceramente, que meter un jornalero en la cárcel por pedir trabajo
por reivindicar una finca injustamente en manos de unos cuantos, no es cargarse la esencia de la democracia.